Contame, ¿de qué vamos a hablar hoy, Pablito Bueno, Taboada? hoy vine así como para algunas clasecitas prácticas Sí, de hierbas, ¿viste? Porque la gente dice, ¿y qué hacemos? ¿Cómo preparamos? ¿Qué tenemos? Y vamos a orientar un poco, nos vamos a meter en el territorio de la Corvino. Perdón, María Ángeles, no te y pongas está escuchando, ¿eh? Está celosa. escuchando María Ángeles Corvino, así No, que... no te enojes, Sí, vamos a tirar algunas pautas sí, de complejos nutricionales, ¿viste? Que siempre dan una buena idea para qué sirve sí. y cuando los tenés o no lo tenés, para qué está. ¿Tá? Yo vine con esta idea porque había gente que me decía, "Y si alguna vez vas a la radio, enseñanos un poco, explicar cómo hacer tinturas". Sí, Viste que las tinturas siempre son maceraciones, extractos de hierbas que vos vas trabajando ese extracto para hacer una cantidad determinada de extractos distintos que cuando lo combinas surge lo que se llama una fórmula magistral. Que en la antigüedad la fórmula magistral la armaba, la estructuraba el boticario, que el no boticario. ni existía el farmacéutico, ¿no? Era el Bueno, boticario. el boticario lo que quedó es Farmacia Centenario, Sí, algo lo más similar, ¿no? sí, Al sí, boticario. sí. Sí, hace ya 20 y pico de años estamos trabajando con ellos, ¿viste? Y las mismas fórmulas. Yo he desarrollado un montonazo de fórmulas ahí también. Y el viejo boticario de Nápoles, que fue el primero, el ¿Cuál era fundador, el que fue el que fundó la farmacia. El que estaba en Centenario. Claro, que estaba en la Sí, farmacia está bien. Centenario, fue el original, el dueño sabía original, eso, que ahora sí. me dijeron que está en España, no sé, ya tiene un montón de años el Di Nápoles, así Di se Nápoles, llamaba así el se llamaba. originario. Sí. No, Sí. no en España, en Italia. Claro, con ese apellido Sí, lo se echan de fue España. a vivir a Italia y él tenía fórmulas muy, muy certeras. Aparte era un hombre que era farmacéutico, bioquímico y manejaba muy bien un montón de fórmulas antiguas que vos vas tomando con esa fórmula distintos componentes herbales y generas una tintura, una jaleo, distintos elementos, ¿no? Cada elemento tiene una función. Necesitas preparar curare porque vas a cazar monos para alimentarte en la selva del Amazonas. No me hagas esa cara, Claudio. Curare me hace acordar el veneno. Es veneno. El curare. El veneno es una maceración que se hace cocinando una enredadera durante 12 horas. Sí. La pones a hervir y bueno, vas manteniendo y se genera un gel y con ese gel los indios en el Amazonas, los indígenas untan la punta de las flechas o de las cerbatanas y le tiran a los animales que van a cazar. Bueno, sigamos, hierbas. Bueno, este tema de hierbas hoy era un poquito de traer, ya que tenemos tiempo, una clase práctica, así que a la audiencia, si tiene lápiz y papel cerca, les voy a ir dando una idea. Dale. Para que generen sus propios medicamentos. Vamos a armar la propia farmacia en casa, ¿viste? Esta es una época ideal, podés comenzar a cultivar tus hierbas, tus aromáticas, distintos vegetales que son sumamente necesarios cuando vos vas a armar tinturas. Pero, para comenzar a hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo pensamos nosotros los que hacemos herbología, cómo son las dosificaciones, cómo tenés que manejarte para no generar una intoxicación. Recordemos que una planta es un medicamento, pero en exceso es un veneno. Claro. Entonces tenemos que equilibrar eso nosotros, ¿está? Entonces, si quieren ir tomando nota, yo voy a ir dando una idea aproximada de lo que tenemos como mecanismo de medición. ¿Me dejás que anote yo también? Porque es una forma también de darnos cuenta a ver si el tiempo que vamos diciendo para esto. Tomá, acá te doy un hojita, perfecto. Un folletito mío de los nuevos, perfecto, fíjate cómo hemos evolucionado. Mirá qué lindo que está. Esto acá es la mano de una mujer, te digo. Sí, sí, la verdad que sí. La paciencia de una mujer. Cuando yo te conocí, Pablo, no eran estos papeles, eran papeles más de Minguito, los papeles de Minguito. La libreta del almacenero, parece. ¿Quieres una virome? Sí, la virome es mía. ¿También tenés o te la prestaron? No, también. Ahora ando con una virome en el bolsillo. ¿Cómo te cambió la vida, Pablo? ¿Ah, sí? Ahora decime que tiene un espejito y maquillaje en el otro y me muero. No, eso es nada más que los sábados de la noche. Los sábados de la noche con tacones altos. Bueno, ahí está, tengo para anotar. Esto es una equivalencia en medidas como para ir teniendo en cuenta cómo funciona, ¿no? En esta equivalencia, una cucharada de café. Sí, ¿esto qué vamos a hacer? Contame. Esto vamos a ir despacito entendiendo cómo funcionan
las fórmulas herbales y cuánto tenés que tomar. Estas son las dosificaciones. Cucharada de café. Sí. Una cucharada de café o cucharadita, como habitualmente le decimos, equivale a 5 gramos. Ahí está. Sí. Para que te hagas una idea... Es lo que tiene un saquito. 5 gramos es hierba seca. Nosotros estamos hablando de tintura preparada. Bien. ¿Tá? Una cucharada de café, una cucharadita, equivale a 5 gramos. Sí. 1 gramo de tintura equivale a 50 gotas. Igual 50 gotas. Exacto. Una cucharada de las de postre o de té, que ya son más grandes, equivale a 10 gramos. Igual a 10 gramos. Exacto. Si nosotros vamos a preparar algo que ya deja de ser una tintura y pasa a ser una esencia, porque es más densa, porque tiene más volumen, más cuerpo, 1 gramo de esencia equivale a 50 gotas. O sea, fíjate que se amplía el tamaño de la cuchara, pero la densidad del producto que contiene la cuchara es mucho más grande. Entonces baja la cantidad. Aumenta el volumen, pero baja el equilibrio en gotas. 1 gramo de esencia es igual a 50 gotas. A 50 gotas. Una cucharada sopera equivale a 15 gramos. Si nosotros vamos a preparar un vino medicinal, 1 gramo de vino medicinal equivale a 35 gotas. 35 gotas. Exacto. Fíjate que estamos hablando casi la misma cantidad de gramos, lo que va variando es el producto. Cuando hacemos un vino medicinal, hay elementos en suspensión, entonces el vino se pone más grueso. La densidad es mayor y vamos a obtener en el pesaje o en el dosaje de una cuchara menor cantidad de gotas con un medicamento herbal mucho más potente. Esa es la idea, que la gente sepa cómo dosificar. Un pocillo de café. Un pocillo de café. Equivale a 20 gramos. ¿Tá? Y 1 gramo de soluciones acuosas, o sea que es una tintura que se diluye en agua, equivale a 20 gotas aproximadamente. ¿Tá? ¿Viste esos vasitos de licor chiquititos que hay, que se usan mucho, los chiquititos? Que es el equivalente a 20 gramos. ¿Sabés dónde los vi también? Que deben ser el mismo tamaño, no son los mismos. ¿Viste algunos bares que vos pedís café y te dan ese pocillo chiquitito? Que antes en los viejos bares se servía la ginebra chiquitita, ¿te acordás? Se siguen usando todavía. Se siguen usando, sí. Hay muchos supermercados que los están vendiendo de nuevo. Pocillo de licor, entonces, eso me quedé Eso equivale a 20 gramos. 20 gramos, un pocillo de licor. Exacto. Un vaso común chico. ¿Como este? Más chiquito, un poco más chico. Ese es un vaso de 200 centímetros cúbicos. Un vaso aproximadamente de 150 centímetros cúbicos. Equivale a 120 gramos de la tintura que se vaya a trabajar. ¿Te acordás que en medicina herbal tenemos una medida que es cuando nosotros tomamos hierbas entre el dedo, con el dedo, el pulgar, el índice y el dedo medio? Esto se llama una pulgarada. Que es lo mismo que le das de comer a los pececitos. Que es lo mismo que le das de comer a los pececitos. Lo que te queda de los 3 dedos. Equivale a 5 gramos de hierba. Una pulgarada, 5 gramos de hierbas. Exacto. Entonces ahí vos ya tenés una medida base para cuando estás comenzando a dosificar. Es decir, que esto te sirve para cualquier tintura. Para cualquier tintura que comiences a hacer en tu casa. Ahora, ¿vamos a cenar? Vamos a cenar, dale. ¿Sí? ¿Y por qué me tengo que ir a comprarle patalgina a la farmacia si me la puedo hacer en mi casa? Exactamente. ¿Y cómo lo hacemos, Pablo? Bueno, ahí vamos. Para hacerle patalgina en tu casa, vos necesitas macerar las tinturas en un elemento básico que es el alcohol.
Para eso utilizás alcohol de uso alimenticio. Sí. Hay muchísimas marcas, normalmente hoy se consigue, y puede ser el de Carrefour, puede ser el de Porta, EF, o sea, hoy casi todos los grandes supermercados están vendiendo alcoholes de uso alimenticio. El alcohol de uso alimenticio lo usás para hacer vino, para hacer licor, para hacer perfume, para hacer tinturas madres. ¿Yo te puedo pedir un licor o no? Vamos a... Podés pedir, vamos a hacer, vamos a dar el básico. Ahí está, el básico. El mismo licor que usan los benedictinos. ¿Querés? El licor de naranja. Me encantó. Te doy la fórmula. Sí. Pero vamos a entender en esta clase práctica hoy cómo funciona. Sale. Cuando vos tenés una hierba muy dura, muy dura, el alcohol que comprás viene de 96 volúmenes. Cuando vos tenés una hierba dura, tenés que macerar en alcohol de 96 volúmenes. Pero cuando vos tenés una hierba blanda, tenés que reducir el volumen de ese alcohol para no quemar la propiedad fitoactiva de la planta. Entonces ahí vas bajando. Vamos a anotar ahora lo que son los volúmenes, la reducción de volúmenes de alcohol. Es un cálculo sencillo. ¿Tá? Yo parto de un alcohol, tengo que reducir el alcohol de 96 o 95 volúmenes que puedo conseguir a 80 volúmenes. ¿Qué hago? Coloco 780 centímetros cúbicos de alcohol y 200 centímetros cúbicos de agua. Esto es para todo lo que sea maderas, hojas muy duras, cortezas de árboles. Entonces yo ya puedo darle un tiempo de maceración a esa preparación. Supone que tenemos un problema artrorreumático o directamente ya tenemos una artritis deformante y tenemos nosotros que comenzar a preparar una tintura que se vincule a sacar esa acumulación de calcio, cristales, adrenalina, mielina, ácido láctico, todo lo que se produce por un desorden metabólico. En eso vamos a necesitar dos maderas que son básicas para esto: palo azul y palo pichi. Eso yo, como son maderas, son muy duras, normalmente hago un preparado de 96 volúmenes llevado a 80. Sí, que lo hice 780 más 200. Exacto. Agrego 40 gramos de hierba en 500 centímetros cúbicos de alcohol diluido. Para ver que me perdí ahí. Yo para lograr que baje de 96 a 80, lo que hago es poner 780 centímetros cúbicos de alcohol más 200 centímetros cúbicos de agua. Está bien, yo logré eso. Ahora, ¿cómo sigo? Ahora voy a hacer una receta inicial magistral. Ajá. ¿Tá? Voy a hacer una receta para todo lo que sea dolores articulares, reuma, artritis, artrosis y demás patologías relacionadas con lo óseo. La hierba que necesito para ese tratamiento es el palo azul y el palo pichi. ¿Está? Yo en esta cantidad que tengo acá inicial de 780 más 200 me da 980 centímetros cúbicos. Lo voy a dividir a la mitad. ¿Está? En un frasco, que normalmente esos frascos de café instantáneo son ideales para macerar hierbas, voy a poner 40 gramos de palo azul con la mitad de los 980 centímetros cúbicos de alcohol. Ya diluido en 80. Ya diluido. Ahí está. Y en el otro frasco voy a poner 40 gramos de palo pichi con el restante de alcohol. Ese proceso de maceración me va a llevar entre 70 y 90 días. A la mierda. Es madera, por eso se necesita un alcohol más potente. Tomo un plastiquito, lo coloco en la boca del frasco, cierro lo más herméticamente posible, busco un armario, un ropero, algo que no le impacte la luz y lo dejo ahí encerrado. Que sea un lugar fresco y a la sombra. Exacto. Vos hacete la idea que nosotros estamos teniendo de producto final sobre 400, ¿sí? Teníamos en total 980 centímetros cúbicos. 980 dividido 2 me está dando ¿cuánto? A ver cómo andás para 980 dividido 2, sí. 490.
Bien, yo tengo 490 centímetros cúbicos de alcohol en el que voy a macerar un tipo de tintura, un tipo de hierba. Después de 90 días, la hierba que puse a macerar, que estaba seca, va a absorber una parte del alcohol. Va a absorber aproximadamente 30 centímetros cúbicos. Me va a quedar una tintura medicinal por 400 centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Y me va a quedar además otra tintura, porque acá yo tengo macerando el palo azul y acá tengo macerando el palo pichi. Tengo dos tinturas básicas. ¿Tá? Cuando yo junto, cuando tengo macerado los alcoholes de forma correcta, me va a quedar 450 centímetros cúbicos de cada tintura, en el cual yo no las voy a mezclar a todo el total. Voy a tener separados por envase cerrado al vacío lo más que pueda. Voy a sacar en un frasco de 100 centímetros cúbicos 50 centímetros de palo pichi, 50 centímetros de palo azul, y voy a tener una fórmula magistral de 100 centímetros cúbicos. Ahí está. ¿Está? Ahí está. De esa fórmula magistral comienzo a tratar todas las patologías óseas que pueda tener. Deformaciones, dolores articulares, retención de líquido, deformación en las articulaciones, en los dedos y demás patologías que normalmente te están dando algunos medicamentos sintéticos que son muy complejos porque te arrastran mucho las mucosas estomacales, te afectan mucho a nivel de intestino. Esa tintura es ideal, te devuelve movilidad al cuerpo, le devuelve movilidad a la articulación y a medida que vas tomando esta fórmula magistral, que ahora te digo cuánto vas a tomar, empezás a tener ruido articular. Y cuando vos empezás a tener ruido articular, te empezás a sanar, porque el cuerpo se torna flexible. Ah, bueno, ¿empiezan los ruiditos? Cuando empieza a hacer crack, cric, croc, Sí. porque hacete la idea que vos tenés dos articulaciones móviles. Sí. Por dolor las paralizás, se acumula calcio y lo que antes tenías en este movimiento después se convierte en una masa sólida. Entonces, esta fórmula rompe ese exceso de calcio, ese exceso de endurecimiento articular y cuando vos empezás a moverte todo hace ruido. El ruido en las articulaciones es bueno porque sana, te devuelve flexibilidad. Y acordate un viejo dicho, para ser joven hay que ser flexible como el bambú y no rígido como el pino. Claro, y no quebrarse como la... ¿Cómo es que decía? Y quebrarse como una rama de pino. Exacto. Entonces, tenés esta fórmula que acabamos de ver, te ayuda a que vos puedas generar todo un desbloqueo articular. Esto es para todo tipo de patología ósea.